¿Qué hace humano al ser humano? Tal vez era esa conciencia que ellos tienen al saber qué está bien y qué está mal. O tal vez esos errores que ellos cometen una y otra vez y seguir cayendo en el mismo error. O esa manía que ellos tienen de poner a un ser como su Dios. O tal vez a un animal para adorarlo y crear así muchas más religiones. O tal vez simplemente no creer en nada y decir que su existencia es porque sí, porque así lo quiso el universo o la vida. O tal vez era Dios o alguna religión que es el centro de esas personas que no creen en nada. También algunos filósofos del siglo XX como Nietzsche o Capus argumentan que el ser humano es un ser que va progresivamente cambiando y quiere mejorar. Pero en este podcast también lo vamos a poner a comparación con la religión católica, a ver cómo nuestra postura, desde nuestra visión y tal vez complementando esta postura de qué hace humano al ser humano de algunos filósofos para que sea algo complementario y también comparándolo con la religión cristiana católica. Bueno, entonces comencemos este podcast. Y bueno, desde mi punto de vista, es esa conciencia que tiene el ser humano al saber qué está bien y qué está mal. Hay un video en YouTube donde, bueno, es un experimento donde ponen a un bebé en conjunto con una bola roja y el bebé va experimentando los sonidos al tocar y así sucesivamente. Bueno, yo los relaciono mucho esto con lo que nosotros mediante vamos creciendo, el humano va adquiriendo gustos, ya puede ser de música, comida, tal vez una pintura y así sucesivamente. Y bueno, mediante vamos creciendo hasta, digamos, tener una edad de los 20 años, por así decirlo, y bueno, va avanzando más allá, ¿no? Ya tenemos mucha más conciencia que cuando éramos niños, a medida que crecemos y formando. Y bueno, algunos dicen que vamos madurando, pero desde mi visión no es así, porque una persona nunca puede madurar correctamente, ¿no? Y bueno, también eso es lo que hace humano al ser humano, según yo. Y pero también el ser humano va agrandándose por las cosas que pueden hacer y esas cosas pueden salir o bien o pueden salir mal, pero el humano, aún así que le salga mal, él sigue, quiere intentar y quiere intentar y quiere intentar, aunque en esos intentos aún así le salga mal, quiere sobresalir. También puedo argumentar que el ser humano nunca va a poder ser perfecto. Y bueno, esto lo menciona por los errores que comete. Y aún así, para mí es impresionante que el ser humano juzgue a otro ser humano cuando yo no lo encuentro muy acatado por el simple hecho que somos humanos. Y desde mi punto de vista, un humano no puede juzgar a otro humano porque los dos tienen errores. Entonces, si queremos llegar a ser un buen humano de bien o no, en algunos casos, pero siempre queremos mejorar. Y bueno, también podemos mencionar a Nietzsche, que bueno, es un filósofo del siglo XX, bueno, que primeramente él plantea que el ser humano no es un ser acabado, sino que más bien es un proceso dinámico, por así decirlo, un puente entre lo que es y lo que puede llegar a ser. Y bueno, él dice que lo que verdaderamente hace humano al ser humano es su capacidad de superarse a sí mismo, o sea, crear sus propios valores y de afirmar la vida tal como es, con todo y su sufrimiento y sus caos, sus emociones, sus alegrías y etcétera, ¿no? También nos dice él que
bueno, el hombre es algo que debe ser superado. Bueno, esto nos dice que el ser humano no es tan completo, que todavía no es lo que puede llegar a ser. Y bueno, el humano tiene esa capacidad de crecer, como ya lo había mencionado en mi postura, crecer, mejorar y romper tal vez sus límites, aunque en esos intentos de mejorar, él falle y aún así él siga em, queriendo proponerse nuevas metas. Bueno, lo que verdaderamente hace humano al humano, según Nietzsche, es lo que él puede llegar a superarse, que él no es tan conforme. Y bueno, lo que hace humano al ser humano, según Nietzsche, es lo que verdaderamente él puede llegar a superarse y no tal así llegar a estar conforme. Pero también tomé a Albert Camus, que bueno, él señala, ¿no?, que el ser humano no es encontrar una verdad absoluta, más bien sino es aceptar que la vida no tiene un sentido objetivo y aún así vivir con integridad, pasión, rebeldía, sufrimiento, alegría y muchas más emociones, ¿no? A lo que también Capus dice que no hay un Dios como tal, ¿no? Entonces toma conciencia de su destino el ser humano y acepta su condición sin resignarse. Entonces puede ser feliz. A lo que yo entiendo esto es de que, según Camus, no hay un Dios, digamos, para el ser humano, ¿no? Y que él acepta tal y como es su vida y que lo acepta y vive así, tal vez cometiendo algunos errores y aceptarlo y seguir yendo por ahí feliz en la vida, ¿no? Y tal vez con algo de rebeldía, ¿no? Porque según él, la vida no tiene que ser un sentido objetivo, sino tienes que vivir y ya. Y bueno, ahora vamos a compararlo con lo que es la religión católica, ¿no? Que bueno, la religión católica dice que para el humano sí o sí debe haber un Dios, mientras que, como lo dice Camus, no hay un Dios como tal. Pero en esta religión, que es la católica, dice que el humano siempre, digamos, va a tener un Dios y ese es Ahora pasamos al lado del cristianismo. Bueno, como ya lo he mencionado en mi argumento personal, el humano nunca va a ser, digamos, un ser que, por así decirlo, perfecto, porque siempre va a estar cometiendo errores. Y aún así, viendo o no viendo esos errores que él comete, ya aún así teniendo él una conciencia, va a seguir y va a seguir cometiendo los mismos errores, por lo cual él nunca va a llegar a madurar. Pero en la religión católica nos dice, bueno, esto ya alejándonos un poquito, ¿no? Nos dice que siempre tiene que haber un Dios para nosotros, ¿no? Y ese Dios es el Dios que conocemos en esta religión católica. Pero Camus dice que no, que más bien no hay un Dios como tal y el ser humano tiene que vivir así libre, ¿no? Entonces, en la religión católica nos dice que también el ser humano es un ser imperfecto, ¿no? Y los seres humanos tenemos esa libre elección que nos han dado, que es el libre albedrío. Y como resultado cometemos errores, pecamos y vivimos con algunas limitaciones y de debilidades a nuestra condición moral. Queremos hacer algunas cosas que no están bien, pero si estás en esta religión católica no te lo permite. Mientras que si tomas tal vez alguna ideología de algún filósofo, sí, como Camus, que dice que no hay un Dios como tal, que debemos vivir así libremente porque sí en la vida. Pero yo de ahí parto que siempre, digamos, según mi punto de vista, tenemos que tener un Dios, ya sea de la religión católica o no, pero en la religión católica incluso te pone unas condiciones que tú tienes que cumplir, tal vez las oraciones, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que tienes que rezar, pero el ser humano no lo hace en algunos, bueno, en algunos casos, ¿no?
ya sea por ese libre albedrío que tenemos y bueno, tal vez eso nos hace imperfectos y cometemos errores.